Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos la suerte de contar con una expositora a la que conocí por medio de internet, ¿eh? Por referencias mutuas, que es de la Universidad de Sevilla, Cristina Sánchez Rodas Navarro. Así que voy a pasar a presentarla rápidamente. La doctora Cristina Sánchez Rodas Navarro es catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, es presidente de la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía. Su línea de investigación, en lo que ha trabajado mucho y es especialista, es la audiencia de Nueva Galicia en el siglo XVI. Justamente nos conocimos en un evento online sobre las audiencias de América, y sus principales publicaciones son Inés de Paz, Deuda de Hernán Cortés, primera pensionista de la Nueva Galicia, y Epistolario del muy magnífico señor licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones. Así que hecha esta rapidísima y express presentación, voy a darle el uso de la palabra a la doctora Sánchez Roda. Cristina, adelante. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un auténtico honor y un placer participar en un foro tan cualificado como este. Vaya por delante mi más sincero agradecimiento al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y, por supuesto, a la doctora Kluger por su amable invitación. Puesto que todos ustedes son especialistas, no es mi intención impartir hoy una charla magistral, sino que tengo un objetivo muchísimo más modesto: compartir con ustedes los resultados de una investigación que espero publicar en abierto este año con el patrocinio de la Universidad de Sevilla, investigación que realmente ha sido fruto de un golpe de suerte. Les explico. El lunes de esta semana se cumplieron 500 años de la llegada de los 12 apóstoles franciscanos a México, y con ese motivo participaré en un congreso que se celebra en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, en otoño del 2024. Pues bien, buscando información en el archivo de Indias sobre frailes franciscanos, especialmente la Nueva Galicia, me topé con un legajo que comienza con unas cartas del virrey Luis de Velasco, realmente de contenido intrascendente. Pero a continuación comienza un texto muy extenso cuyo título, en letras de gran tamaño, literalmente les leo, es el siguiente: relación sumaria y testimonio que doy yo, Antonio de Contreras, escribano de su majestad, y de la visita que ha hecho el muy magnífico señor el licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones. Claro, cuando leo relación sumaria y Lebrón de Quiñones, lo primero que pienso es que tengo ante mí una copia mal catalogada, pero una copia de la célebre relación sumaria que escribió el licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñones, oidor de la audiencia de la Nueva Galicia, al emperador Carlos V en 1554. La relación sumaria de Lebrón es un texto muy conocido por los autores, puesto que ha sido íntegramente transcrito y publicado tanto en América como en España. Se lo considera un documento esencial para el conocimiento de la historia de México en el siglo XVI. Pero nada más comenzar a leer el texto, me doy cuenta enseguida que lo que yo tengo delante de mí no es la relación sumaria de Lebrón, es otra cosa, pero todo el documento, que a partir de ahora voy a denominar la relación del escribano, gira en torno a la visita de Lebrón a la Nueva España. Esta relación del escribano yo la describiría como una cápsula del tiempo. Y es que el propio oidor, Lorenzo Lebrón de Quiñones, solicita de un escribano que haga un traslado, una copia fiel de los documentos en poder del escribano, perdón, en poder del oidor, y por eso en la relación del escribano encontramos documentos muy variopintos relacionados todos con la visita a la Nueva España. Están los puros de Lebrón, ordenanza para indios, reales provisiones. Es decir, que la relación sumaria de Lebrón y la
relación del escribano son el yin y el yang, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando Lorenzo Lebrón de Quiñones escribe al emperador Carlos V su relación sumaria, él escribe en primera persona contando al monarca lo que ha visto, lo que ha proveído, pero no adjunta documentos. En cambio, en la relación del escribano encontramos los documentos, copia de los documentos, copia auténtica de los documentos que el propio Lebrón manejó para redactar su relación sumaria. Les voy a poner un par de ejemplos. En la primera parte, Lorenzo Lebrón de Quiñones comienza en su relación sumaria indicándole al monarca que había recibido una instrucción y un nombramiento por parte del virrey Luis de Velasco. Pero en la relación sumaria esos documentos no se adjuntan. En cambio, una transcripción fiel e íntegra de los mismos sí que he encontrado en la relación del escribano. Así, por ejemplo, la fecha de nombramiento es a México, 24 de febrero de 1551, y del nombramiento del Lebrón como visitador destacaría que no solamente se indican en el nombramiento qué partes de la Nueva España ha de visitar, sino lo que es mucho más importante, expresamente por ese nombramiento se le atribuye jurisdicción civil y criminal en las partes que va a visitar, lo cual es importantísimo, porque Lorenzo Lebrón de Quiñones fue oidor de la audiencia de la Nueva Galicia al norte y va a visitar la Nueva España al sur, donde no tiene jurisdicción. Esa jurisdicción se le atribuye expresamente en este nombramiento de 1551. Otro ejemplo interesante es que en la tercera parte de la relación sumaria de Lebrón, este indica que utilizaba una serie de interrogatorios, y cito literalmente, por los cuales en público y en privado y en general y en particular, por todas las vías, formas y maneras a mí posibles, procuraba saber y descubrir los hechos, culpas y agravios. Esto dice la relación sumaria. Bien, ¿y cuáles eran esos interrogatorios? ¿Qué preguntas contenían esos interrogatorios? Porque en la relación sumaria no está. Pues 500 años después podemos satisfacer esa curiosidad porque en la relación del escribano, en primer lugar, se contiene una relación de todos los interrogatorios utilizados por Lebrón. Intuyo yo que el orden en el que están listados sería el orden en que los utilizamos. En total, son 7 interrogatorios. Interrogatorio por donde se toma la razón del pueblo, interrogatorio sobre lo tocante a las iglesias, sobre los que sirven en las iglesias, donde se toman testigos contra los encomenderos, interrogatorio de aprisiones de encomenderos contra alcaldes y alguaciles, contra tequitlatos y mayordomos. Bien, y lo interesante es que no solamente se listan los interrogatorios, sino todas y cada una de las preguntas que componían cada interrogatorio. Y los interrogatorios no eran cortos. Por ponerles un ejemplo, el interrogatorio a los encomenderos constaba de 18 preguntas y no es el más extenso. Entre los documentos que contiene la relación del escribano, de los primeros, entre los primeros figuran los juros de Lorenzo Lebrón de Quiñones. Y digo juros en plural porque esto creo que es algo excepcional en derecho indiano. Lorenzo Lebrón de Quiñones juró y tomó la vara de justicia 2 veces, en un intervalo de apenas 5 semanas. En primer lugar, juró en Guadalajara el 11 de diciembre de 1548. 5 semanas más tarde, lo haría el 19 de enero de 1549 en Compostela. ¿Y esto por qué? Pues por un cúmulo de circunstancias. Cuando se crea la Audiencia de Nueva Galicia en 1547 y se nombran 4 oidores, solamente 3 emprenden el camino a México. . 1 de ellos fallece in itinere.
Otro llega muy gravemente a México y tiene que allí reposar durante meses. De manera que es Lorenzo Lebrón de Quiñones, de los 4 designados, el único que emprende el camino él solo de Ciudad de México hasta Compostela, que era la sede donde el monarca había designado que habría de asentarse la nueva audiencia de Nueva Galicia. Bien, en el camino a Compostela llega primero a Guadalajara, que era la ciudad más importante en aquella época del reino de la Nueva Galicia. Es muy bien recibido por la población, pero el cabildo en pleno de Guadalajara exige, pide a Lebrón que jure y tome la vara de justicia allí, en Guadalajara. ¿Qué motivos alegan? Alegan dos motivos. En primer lugar, la costumbre. Dice el Cabildo que era costumbre que en el nuevo reino de Galicia, que cuando llegaban los gobernadores, los alcaldes mayores, tomaran allí la vara de justicia, puesto que era la ciudad más importante. Y en segundo lugar, esgrimen otra razón, y es que, puesto que la audiencia de la Nueva Galicia aún no se ha sentado en Compostela, puesto que no ha llegado ningún oidor todavía a Compostela, Lorenzo Lebrón es el primero que va a llegar y llegará unas semanas más tarde, alega el Cabildo que se causaría un grave perjuicio, un gran agravio a los naturales y a los españoles si se les obligara a ir desde Guadalajara a Compostela a pedir la justicia cuando el oidor ya está en Guadalajara. Pues bien, con protestación por parte de Lebrón, que queda consignada, Lebrón jura y toma la vara de justicia en Compostela, perdón, en Guadalajara. En primer lugar, en Guadalajara. Sobre los juros, sabemos que cuentan con una larguísima tradición en la historia del derecho, ya existía en tiempo de los romanos, en concreto en el derecho castellano, en las 7 partidas de Alfonso X se dice que el juez, antes de serlo, de empezar a ejercer como tal, debe prestar juramento. Lo del juramento no es un tema no es un tema formal, no es un tema baladí, sino que tiene una importancia crucial el juramento de un juez. Porque si el juez actúa como tal antes de haber jurado, lo proveído por él sería nulo por falta de jurisdicción. Y observen que Lorenzo Lebrón de Quiñones está jurando y tomando la vara de justicia antes de que la propia audiencia de Nueva Galicia exista realmente, puesto que ningún oidor ha llegado a Compostela, ningún oidor ha jurado en Compostela y ni siquiera se han promulgado las ordenanzas de dicha audiencia. Por este motivo, por haber tomado la vara de justicia en Guadalajara, Lorenzo Lebrón sería acusado, años más tarde sería absuelto por el Consejo de Indias. Respecto a los juramentos, también he descubierto una cosa que a lo mejor no es muy importante, pero a mí me ha llamado la atención, y es que al menos en el siglo XVI y en México no existía una forma estándar única de jurar, porque Lorenzo Lebrón no utiliza las mismas palabras en Guadalajara que en Compostela. En la relación del escribano están literalmente las palabras utilizadas en ambos casos. Lo que sí es común es que siempre el oidor jura en nombre de Dios, de la Santa Virgen, por los evangelios, poniendo la mano derecha sobre la cruz. Y en Guadalajara, en concreto, juró que usará bien y fiel y legalmente el dicho oficio que por su majestad le es encargado y administrará justicia a todos los que ante él la pidieren sin quitarla de una parte por darla a la otra parte, de cualquier calidad que sean las tales personas. En este juramento encontramos dos pilares de la justicia con mayúsculas: la imparcialidad del juez y la igualdad ante la ley. En cambio, en Compostela el juramento es distinto. Juró obedecer y cumplir los mandatos y provisiones reales de su majestad y todo lo que cumpliere a su real servicio, y de estorbar y apartar lo que contra esto fuere, y que administrará justicia a todos igualmente, y tendrá especial cuidado de lo que conviniere a la hacienda real de su majestad, y a pro común de sus súbditos y vasallos, y en todo hará lo que debe y es obligado a hacer en semejante cargo. Gracias a la relación del escribano, también podemos saber exactamente qué orden llevaba el oidor en la visita, porque en primer lugar, llegando a un pueblo, lo primero que hacía era leer a través de intérpretes un pregón.
El contenido del pregón que se daba en cada pueblo de la visita está íntegro en la relación del escribano. Se manda a juntar la gente del tal pueblo y por lengua del nahuatlato se le da a entender cómo su majestad me envía a mí el licenciado Lebrón, etcétera, etcétera. Y a continuación, y esto creo que es importante e interesante, era obligado también a través de intérpretes leerle a todo el pueblo congregado, juntado, lo que en la relación del escribano unas veces se llama Ordenanza de México, porque fueron ordenanzas elaboradas por la Audiencia de México y otras veces le llama Ordenanza de Indios. Y estas ordenanzas de indios en realidad son un código penal primitivo, pero un código penal puesto que se basa en el principio de nullum crimen, nulla pena sin el eje. Se tipifican una serie de costumbres, de actitudes de los indios que debían chocar con la moral, con el derecho castellano. Y esas acciones, esas costumbres se tipifican y se prevé para cada una de ellas una pena concreta. Hay una graduación de las penas. No es lo mismo si es la primera vez que se comete la infracción que si se trata de un sujeto reincidente. Destacaría, en esas ordenanzas de indio no se prevé la pena capital, tampoco amputaciones. La pena más cruenta, y no es poca cosa, es recibir 100 latigazos. Normalmente, si había pena de azote, llevaba como pena accesorio trasquilar las melenas. Y digo trasquilar, cortar, porque trasquilar es lo que dice en la relación el escribano. Bien, ¿y cuáles eran esas costumbres de los indios que chocaban con la cultura española? ¿Qué se tipificaba? Pues se tipifica provocar abortos, se tipifica el pecado nefando, el lesbianismo, se prohíbe que los indios se vistan como indias y se prohíbe que las indias se vistan como varones. También se tipifica, se castiga la bigamia. El indio o india que fuera casado a ley y bendición y se volviera a casar, se le incauta la mitad de sus bienes que se le dará al primer esposo o esposa. Asimismo, se tipifica la hechicería. Está prohibido emborracharse. Está prohibido ser alcahuete. En particular, se combina que ninguno sea usado desechar carnalmente con madre, hija, ni con hermana, ni cuñada, ni con otra parienta, porque es muy grave pecado. También se tipifica dar veneno para matar a otro, porque aunque no muera, es grave delito. Se prohíbe que ninguno haga a otro esclavo de nuevo, por manera alguna. Esta prohibición realmente me parece un poco chocante, porque se prohíbe a los indios que se bañen en agua caliente, salvo que estén enfermos. Y si se lavaren en agua públicamente delante de muchas personas, descubriendo las partes vergonzosas, sean reprendidos para que no lo hagan más. Desde luego, Lorenzo Lebrón, como visitador de la Nueva España, tuvo un trabajo ingente. En la relación del escribano se indica que no todo lo que proveyó fue recogido por escrito, porque para ello, dice textualmente, hubieran hecho falta 4 jueces y no menos de 10 escribanos. Pero sí que hay muchos procesos que se recogen por escrito en la relación del escribano. Yo he contado hasta 120 procesos por escrito. No tienen una temática común, los temas son muy variados. Eh, hay demandas de oficio, a instancia de parte, criminales, civiles, hay procesos por malos tratamientos contra los indios, por homicidio, por hechicería, por el pecado nefando. Es decir, la temática es muy compleja. Destacaría también por su interés que en la relación del escribano se contienen decenas y decenas de sentencias recaídas durante la visita a la Nueva España, sentencias íntegras. También rompería una lanza en favor del oidor Lorenzo Lebrón de Quiñones, destacando la labor, su entrega al ejercicio del oficio, puesto que, y esto me ha extrañado, encontrar unas líneas personales, es decir, describiendo las penalidades físicas que tuvo este juez para llevar a cabo su trabajo, porque se dice, se recoge por parte del escribano, que aunque Lorenzo Lebrón se encontraba muy enfermo,
Trabajaba por las mañanas, trabajaba por las tardes y por la noche 2 o 3 horas a la luz de las velas. También destacaría, esto tampoco va a cambiar el curso de la historia, pero me llama la atención porque todos los que hemos comentado, escrito sobre la relación sumaria de Lebrón, dábamos por hecho, era una verdad incuestionable, que la visita a Nueva España comenzó en 1551 y concluyó en 1554 cuando escribe la relación sumaria. Pues esa no es la impresión que tiene el oidor, porque no una, sino hasta 2 veces indica que la visita duró 5 años más arriba que abajo. En efecto, yo he encontrado sentencias recaídas motivadas por la visita fechadas en el verano de 1556. En los segundos que me quedan, antes que me corte el zoom, lo que sí querría señalar que Lorenzo Lebrón justamente, muy justamente, es considerado el paradigma, el ideal de juez hispánico y con toda razón se merece que en México tenga calles dedicadas con su nombre y también recientemente en Guadalupe, la villa donde nació, se le ha dedicado una calle principal. Pues ajustándome, creo, fielmente al tiempo dado, les agradezco su atención y quedo a su disposición por si quieren realizarme alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, Cristina, por haber podido sintetizar en tan poco tiempo el hallazgo de esta perlita, ¿eh? Y bueno, yo tengo varios comentarios, varias preguntas, pero por supuesto se abre a consideración de los presentes la exposición de la doctora Sánchez Rodas Navarro. Quedan unos minutos todavía antes de que se termine el Zoom, así que si se animan a levantar la mano para hacer comentarios, hacer preguntas breves, y la respuesta también de la doctora breve. Si no, mientras tanto, yo voy haciendo algún comentario para ir Viviana, yo tengo una pregunta, Sí, cómo una no, curiosidad. gracias. Sí. Doctora, cuando hablaba recién sobre la penalización del travestismo de los aborígenes, ¿era muy común esa práctica? ¿Tenía fines rituales? ¿Hay alguna información sobre eso? Eh, La única información que tengo es que se tipifica el transvestirse, pero no creo que sea muy frecuente ni muy común, porque de los 120 procesos que sí están documentados por escrito, no hay ninguna demanda, ninguna sentencia recaída sobre ese tema. A mí me ha llamado la atención porque se prohíbe que se cambien, se vistan hombres como mujeres y mujeres como hombres. Es decir, al final no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, lo que pasa es que siempre que hay una norma que dice que no se haga algo es porque efectivamente se está haciendo. Lo que probablemente no haya sucedido es que no hayan llegado expedientes a las manos de los oidores, pero probablemente cuando se dice eso es porque algo hay, ¿no? Por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Bueno, Viviana, sí, es adelante. que no veía por acá la manito para levantarla. Gracias, doctora, por la intervención. Precisamente en el caso de Colombia hay unos códigos precolombinos, el código de Nonparén y el código de Nemequene, que más o menos fueron escritos hacia 1505 por ellos, por los indígenas muiscas, no obstante que hasta 1535, digamos, empieza la fundación de las ciudades. Y en ellos, luego recogidos por los cronistas, sí aparecen, entre otras, esta serie de condiciones. El hombre que fuese cobarde sería vestido como mujer. La mujer que fuera infiel sería vestida como hombre y se le raparía la cabeza. El deudor no podría salir de su casa hasta que, y se le pondría un tigrillo en la puerta hasta que pague la deuda, etcétera. Pero como dice Viviana, precisamente son situaciones que probablemente no llegaron a juicio de los oidores, pero esas prohibiciones estaban previstas para el caso colombiano previamente a la llegada como tal de la legislación española. Muy interesante. Deberíamos trabajar en equipo. Bueno, ya podemos armar un equipo de trabajo. El doctor Hernán Olano
es de Colombia, es el rector de la universidad. Hernán, ¿de qué universidad, en qué universidad estás que no me acuerdo? Bueno, ya terminé el trienio como rector, ahora soy el decano de Derecho, Institución Universitaria de Colegios de Colombia, UNICOC. Muy bien, muchísimas gracias. En Bogotá, Ahí ¿no? mismo, aquí sí, aquí mismo soy ahora el decano. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el comentario. Y ahora, Margarita Gentile, abrite el micrófono, cortita la pregunta, cortita la respuesta, por favor. Uy, hay un montón de Sí, preguntas. no es pregunta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. No es pregunta, es un comentario. La doctora dice que no hay pena de muerte considerada. 100 latigazos es una pena de muerte, bien dado, ¿no? Por supuesto. Lo digo en comparación con los que tenemos, los encomenderos que tenemos acá, que a veces por 5 o 10 latigazos y a veces no llegan a los 10 latigazos. Digamos, no llegan vivos a los 10 latigazos. Por eso le digo, 100 latigazos es una pena de muerte. No, nada más que eso. Bueno, yo he dicho que la pena más cruenta, y que no es poco, han sido mis palabras textuales, es decir, considero que es una pena cruenta, pero que no está prevista la pena capital, no está el ahorcamiento, no está que le corten la mano al ladrón, es decir, que podía ser todavía mucha más sangrienta la pena. Y también en descargo de Lebrón tengo que indicar que aunque los azotes parece que era un castigo solo para indios, hay testimonios en el archivo de Colima, en México, de que Lorenzo Lebrón de Quiñones también mandó azotar a un español. O sea que lo de azotar no hacía distingo si era español o era indio. Y que la pena de azote, desde luego, que es dura, pero que desde luego no es muerte en la hoguera, no es cortar una pierna, no es cortar la cabeza. Es decir, que dentro de la crueldad es una pena dura, yo lo he dicho, una pena cruenta, han sido mis palabras. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta por el chat, antes de No pasar. veo el chat, Viviana, tú Bueno, sabes que yo soy limitada, léeme. por eso te la voy a leer antes de darle el uso de la palabra a Salvador Latorre y a Magdalena de Alicante. Buenas tardes, es de Cecilia Salazar González. ¿Cómo puedo conseguir los documentos del escribano Contreras? Están en Pues el Archivo General de Indias. Estoy trabajando el juicio de residencia del licenciado. Pues a la doctora Cecilia decirle que yo hace años intenté contactar con ella cuando, porque tiene publicación sobre Lebrón de Quiñones. Si me permite, el secreto del descubrimiento permanecerá secreto hasta que yo pueda publicar la obra que tengo muy avanzada. Yo me he querido compartir con ustedes en el descubrimiento, pero me permitirán que reserve en qué legajo del Archivo General de Indias lo he encontrado, porque ha sido un golpe de suerte. Lo que le puedo decir es que no está catalogado como tal. Bueno, muchísimas gracias y me pone muy contenta que gracias a estos encuentros nos conectemos los historiadores del derecho de todas partes del mundo, cosa que hubiera sido inimaginable hace muchísimos años. Si realmente con estos encuentros estamos consiguiendo esto, realmente para nosotros como instituto es un logro enorme. Así que muy contenta por ese tema. Salvador Latorre, adelante, quedan muy pocos minutos, así que hace tu pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora Viviana, doctora Cristina Sánchez Rodenas. La felicito por su exposición, me ha gustado mucho, me ha encantado. Saludo a todos los participantes desde Alicante, España. Mi pregunta es en relación al juramento. Seguro he entendido, el juramento debía de ser concreto, preciso y estaba tipificado. Tenía que ser un juramento adecuado, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha venido a la mente los juramentos que están haciendo en las Cortes españolas, que son bastante, en fin, bastante deplorables, bastante deplorables. Por otra parte, ha comentado que Lorenzo Lebrón de Quiñones fue juzgado y absuelto. ¿Por qué? No me ha quedado del todo claro el motivo, por qué lo juzgaron y cuál era el motivo. Esa era mi pregunta. Gracias. Pues esa pregunta es difícil de contestar brevemente porque me daría para otra charla con el instituto. Lorenzo Lebrón, su figura ha sido comparada con la de Bartolomé de las Casas por la defensa acérrima que hizo de los naturales en su aplicación de las leyes nuevas. Entonces se ganó la enemistad acérrima también de los encomenderos. Cuando tocó hacerle el juicio de residencia, se le imputaron por el juez Morones hasta 84 cargos. Se le acusaba de todo, de todo, de todo,
No había cosa que hubiera pasado en la Nueva Galicia que no tuviera la culpa Lorenzo Lebrón de Quiñones. Y como consecuencia de ese juicio de residencia fue incluso metido en prisión. De la prisión se escapa, huye a México, donde es protegido por los franciscanos, y como los asuntos de Palacio van despacio, se traslada expresamente a la península para defender personalmente su causa ante el Consejo de India. Se le imputaron 84 cargos. De los 84 fue absuelto. La desgracia es que de vuelta de camino a la audiencia de Nueva Galicia desaparece, fallece, no se sabe dónde, cuándo ni cómo. Entonces su figura, enorme figura, queda eclipsada, queda olvidada. Entonces un grupo de compañeros y yo, por casualidad conocí la historia de Lorenzo Lebrón de Quiñones, nos hemos puesto en marcha para reivindicar su figura y gracias a la Facultad de Derecho de Sevilla, a la Facultad de Derecho de Extremadura, hemos conseguido que este año, insistiendo, haciendo congresos, el Ayuntamiento de Guadalupe le dedicara una calle, porque en Guadalupe, donde había nacido, nadie conocía a Lorenzo Lebrón de Quiñones. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Hay una pregunta de Magdalena. Magdalena, ¿estás con la cámara? Sí, ahí está. No sé si vamos, formularla, ¿cómo te va? Un gusto enorme volver a Muy bien. verte, ¿eh? Siento haberme incorporado tarde. No, no hay problema. Hacé la pregunta a ver si llegamos a hacerla antes de que se nos corte el Zoom y te la contesta Cristina a nuestro retorno. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Vuelvo a excusarme por haber llegado tarde, pero creo que, bueno, he tenido la enorme suerte de escuchar parte de la conferencia y enhorabuena a la doctora Sánchez y sobre todo por ese encuentro de ese tesoro. La pregunta es la siguiente. He tomado nota de algunos de los delitos que aparecen en esas ordenanzas de Indias. Y tomando en consideración que que serían delitos que ya se cometían por parte de los indios antes del periodo, podríamos decir, español o de la presencia española, y tomando también en consideración lo que decía el doctor Olano, la descripción de esos delitos o la tipología de esos delitos entiendo que es conforme al derecho penal castellano. Habida cuenta de que también se hacían los pregones auxiliados por el traductor, ¿hay algún vocabulario antiguo correspondiente o perteneciente a esos indios en los que se haga mención a ese tipo de comportamientos y a la descripción de los mismos? Entonces, me gustaría saberlo porque, claro, la tipología o la clasificación del delito corresponde a nuestro derecho penal castellano. No sé si correspondería o tendría la misma cualificación para ellos, para estas comunidades indígenas, y esto nos pondría en antecedentes de efectivamente un derecho penal indígena que luego tiene que adaptarse a nuestra tipología penal en su caso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar y vamos a volver a entrar con el mismo link para que la doctora Sánchez conteste esa pregunta y otras que planteen. Así que nos vemos en unos minutos con el mismo link. Bueno, buenas tardes. Continuamos entonces ahora con la segunda parte de la exposición de la doctora Sánchez Rodas. Ahí creo que Cecilia Salazar levantó la mano, la vi levantar la mano. Entonces, si efectivamente quiere una pregunta, ahora después que la doctora le conteste a la doctora Magdalena Martínez, le concedo el uso de la palabra. Cristina, adelante la respuesta a la doctora Magdalena Martínez de Alicante. La pregunta, desde luego, es muy compleja y contestarla rápidamente cuasi un desafío. Si se corresponde o no al derecho penal castellano, tengo que confesar humildemente que lo desconozco. Como ha dicho la profesora Kluger, yo realmente no soy historiadora de profesión, me gusta la historia, investigo, pero soy jurista, soy laboralista. Entiendo que es un código penal primitivo adaptado a la legislación castellana, pero tipificando las actitudes, las conductas, las costumbres de los indios. Para mí, más interesante que desde el punto de vista penal es desde el punto de vista de cómo vivían realmente esas personas, qué hacían, cómo lo hacían. Y si existe vocabulario específico en las ordenanzas de India, ya lo creo que sí. Hay palabras, sobre todo se prohíben también una serie de juegos, que no sé por qué se prohíben esos juegos,
con nombres en donde es tan difícil saber lo que pone que ni siquiera con ayuda de doctores en paleografía nos queda claro realmente qué es lo que pone. O sea que sí, que están describiendo la realidad cotidiana de los indios de México en el siglo XVI. Y esas conductas, desde luego, lo de practicar aborto, se tipifica porque está tipificado en la legislación española. Yo no he visto en la normativa, vamos, no soy especialista, pero no recuerdo que se tipifique en el derecho precolombino el practicar aborto. Y también, evidentemente, la huella castellana es evidentísima en la prohibición de que nadie haga de nuevo esclavo a otros. Es decir, que hay costumbres indias y costumbres que no son indias, pero que las impone el derecho castellano. De todas formas, les puedo dar una pista, les puedo orientar si alguien está muy interesado en estas ordenanzas de India, como no da tiempo en los 20 minutos de exponerlo todo. Si teclean en Google ordenanzas de India, yo encontré una transcripción publicada que se basa en un texto, a su vez una transcripción del siglo XVIII. Y descubrí que, entre comillas, las ordenanzas de indios de la relación de mi escribano y las que se pueden encontrar en Google, pues están publicadas en los años 60, beben de una fuente común, pero no son las mismas ordenanzas porque difieren muchísimo en el lenguaje, aunque el número de conductas tipificadas y las sanciones son idénticas, pero el lenguaje no es el mismo. Yo he llegado a pensar que la transcripción que se hizo en el siglo XVIII de las ordenanzas pudiera estar mal hecha y por eso hay tantas diferencias terminológicas. Es decir, no son las mismas, pero las conductas tipificadas son las mismas y las sanciones son las mismas. Si alguien tiene mucho interés, ahora mismo, Ordenanza de India, yo le paso el enlace a Viviana, se encuentran fácilmente. Vamos, yo soy muy torpe informáticamente y las encontré. Muy bien, muchísimas gracias. Cecilia Salazar González, adelante. Sí, buenas tardes. Doctora, pues quisiera ver si nos pasa su correo ya así en el chat o si nos lo explican ahorita, porque como usted misma dice, yo tengo muchos años a Lebrón de Quiñones como línea de investigación y me interesa mucho tener un contacto con usted, pero ya a través del correo. Yo también intenté, ya le he dicho, contactarla, le escribí al que aparecía en internet cuando publicó usted El precio de la justicia, que la tengo citada en el epistolario de Quiñones. ¿Está usted citada? Bueno, muy bien. Yo te lo paso, Cecilia, o Leandro, si estás ahí, porque la doctora no puede usar el chat. En todo caso, mandale un correo electrónico de donde recibiste el link para esta reunión y te pasamos el correo de la doctora, ¿ok? Bueno, más preguntas, más comentarios. Yo tengo una pregunta o dos, varias, pero bueno, no voy a abusar de mi posición dominante. Estos procesos que vos mencionaste, ¿están transcriptos o son los originales que por algún motivo llegaron a ese expediente? Primero, pregunto. Y en segundo Vamos a lugar, ver, sí. no son los originales, sino traslado de los originales que estaban en posesión de Lebrón y que doy por perdidos. Perfecto, muy bien. Y la segunda pregunta, si has encontrado cuestiones de familia en esos procesos. De familia, lo más que he encontrado es una india que demanda a un negro porque ha matado a su esposo. No sé si eso entraría dentro de familia. Por Y homicidio. también hay, sí, tema, y también, hombre, acusar a un español por haber forzado a la hija. Pero no, así temas de bigamia no he encontrado. Temas de herencia no. Pero ya te digo que son 120 procesos y yo no los he podido transcribir todavía todos. Es decir, yo pensaba que yo estaba, es que comprendedme, yo lo único que buscaba era documentación sobre frailes franciscanos en el siglo XVI para poder decir algo en el Congreso de los 500 años de la llegada a México de los franciscanos y me he encontrado de pronto como, ¿esto qué es? Esto no me puede estar pasando a mí, esto es un lujo. Increíble. Eso nos demuestra realmente con lo que nos encontramos los investigadores que trabajamos archivo, ¿no? Cómo a veces hay que desconfiar de los auxiliares descriptivos,
porque uno tiene que meterse un poquito, indagar un poco más, y detrás de un documento que tiene una carátula determinada, que a lo mejor no tiene nada que ver, uno encuentra cosas como lo que te ha sucedido a vos, ¿no? Realmente es increíble y que todos podemos aprovechar de ello, ¿no? Otra cosa también que te quería comentar, que a lo mejor te sirve también, este tema del pregón. Nosotros en el Río de la Plata, en el Río de la Plata, sí, en el Río de la Plata seguro, no sé si en otras regiones de América y en España, tenemos los bandos de buen gobierno, que los ha trabajado mucho el doctor Tawanzate y los ha transcripto, los bandos de buen gobierno para el Río de la Plata. Los bandos de buen gobierno son fuentes del derecho del derecho indiano, porque son documentos emitidos por las autoridades políticas y quienes administraban justicia, generalmente al comienzo de su gestión, dirigidas a la comunidad, dirigidas a los vecinos, en las que se señalaban toda una serie de cuestiones que tenían que ver con la tarea que iba a desempeñar ese funcionario. Y ahí encontramos de todo. Encontramos cuestiones de familia, encontramos cuestiones que tienen que ver con el abasto de la ciudad, cuestiones que tienen que ver con la administración de justicia. Entonces, bueno, yo hago el paralelo entre el bando de buen gobierno que se pregonaba y el pregón. Te consulto a vos o le consulto a la audiencia acá si han encontrado bandos de buen gobierno en otras regiones que no sean el Río de la Plata. Mientras contesta la audiencia, que seguro que sabe más que yo, lo único que yo te puedo indicar que este primer pregón que se leía en la visita no tiene el contenido que tú estás indicando. Es simplemente una información pública para que el pueblo sepa que viene un extraño y a qué viene. Y lo que en este pregón, que a mí no, bueno, está transcrito íntegramente, pero había tantas cosas tan interesantes que no me ha llamado tanto la atención, pero sí que hay la idea que quiere transmitir este pregón es que los naturales no tengan miedo de denunciar, porque viene una persona a escucharlos y hará justicia. Que no teman, él hará justicia. Quejad del mandat que yo aplicaré. Dadme los hechos y yo aplicaré el derecho. Eso es lo que transmite ese pregón. Muchísimas gracias. Margarita Gentile, una pregunta, una respuesta. No te, era por el tema que preguntabas de los pregones. Yo he encontrado a veces el libro de Cabildo que dicen, se sacó a pregón por fulano, el negro fulano, el mulato mengano, pero no está el texto del pregón. Estoy hablando de Perú y estoy hablando del NOA, ¿no? De decir, el noroeste argentino. Este, no los busqué de manera especial, es decir, que puede que haya en otro lado, en fin, y además los libros de Cabildo a veces están un poquito diezmados, pero no los encontré, lo cual no quiere decir que no existan, pero parece como que abrevian. Salió el pregón, esto se dijo por pregón, pero el texto exacto no está. Es Claro. decir, está el tema más bien, no sé si me explico, ¿no? Sí, 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 perfectamente, sí, sí. Bueno, para el Río de la Plata, gracias a Dios los tenemos y somos varios los que hemos aprovechado del libro del doctor Tabanzuategui sobre los bandos de buen gobierno. Magdalena Martínez, de vuelta, te doy la palabra. Perdona, sí, sí, en relación con la pregunta que acabas de plantear, sí, en los bandos de buen gobierno hay una tradición y por supuesto también en España. Yo, bueno, y no solamente en Castilla. Recuerdo ahora una publicación de bandos de buen gobierno de una población valenciana de Segorbe, 1700, creo que es 1763, a principios de la década del siglo XIX. O sea, hay una tradición y sí que es verdad que al margen de los de Cuba, México y demás, se encuentran pues por todo el territorio que estuvo gobernado por la monarquía universal española y muchos de ellos, ya te digo, que también publicados. No es tema mío de estudio ni objeto de estudio, pero sí que decir que sí, que hay una tradición histórico-jurídica y que se puede rastrear. Sí, sí, vienen inclusive, había en el derecho romano, esto viene también en el derecho romano, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por las aclaraciones. No veo más manos levantadas. Ay, sí. María del Carmen, que tenés la mano levantada, pero te pido que te prendas la cámara porque no te vemos.
la cámara y el micrófono, María del Carmen. Sí, ¿se Bueno. oye? No soy María del Carmen. Bueno. Perdonad, soy Eduardo Román, pero he tenido que cambiar de ordenador porque me era imposible entrar con el mío. Bueno, pero ¿y la cámara? ¿Y la cámara? No, es que no tiene, este ordenador no tiene cámara. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces te pedimos que te presentes, por favor. Sí, soy Eduardo Román Vaca de Sevilla, además compañero de la profesora Sánchez Roda del mismo departamento. Y yo solo era una reflexión, no es una pregunta. Es realmente cómo la historia en general, los historiadores, ustedes, y la historia del derecho nos sirve para destruir tópicos. Es que ha habido en la descripción de delitos que ha hecho la profesora Sánchez Roda, ha habido uno que me ha llamado mucho la atención. Y es el lavarse en público pudiendo enseñar las partes pudendas. Bien, como bien se dijo antes, con toda la razón del mundo, si se castiga algo es porque existe. Si no, no se castigaría. Lo digo porque es como aquella pregunta, como aquella escena de la película del León del Desierto, donde el árabe, bueno, el árabe occidental dice que ustedes los occidentales creen que no nos gusta el agua cuando estamos enamorados del agua. Como en España, no la colonia, todavía el centro, no había higiene y, digamos, pública en ese sentido, y los esclavos o los indios sí estaban acostumbrados a eso. Eso, digo, que me ha llamado la atención porque significa ese choque de civilizaciones. Yo diría, ¿quién estaba más civilizado? Los que no están acostumbrados a bañarse, o como dicen que la reina Isabel la Católica, creo que se cambió la camisa 1 o 2 veces al año, o esas personas, indios o esclavos negros, que se bañaban, y debía de ser algo frecuente cuando tuvo que ser castigado. Simplemente quería hacer esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la reflexión. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no, ya vamos despidiéndonos. Muchísimas gracias por mi parte, doctora Sánchez Rodas, por esta presentación que nos enriquece a todos, por este contacto. Celebro estos encuentros entre investigadores que despiertan tanto interés y que nos permiten conocer, saber lo que está haciendo el otro, pedir un dato. Así que yo ya le voy a pasar a Leandro el correo electrónico de la doctora para los que participaron y quieran seguir el contacto con ella. Y bueno, ahí está en el chat ya está puesto el contacto. Así que, Leandro, eso ya cumplido. Así que bueno, me despido de vos, Cristina, agradeciéndote y diciéndote que ha sido una alegría enorme tenerte acá. Agradezco muchísimo a todos los presentes que con sus comentarios enriquecieron esta charla. Y te doy la palabra para que te despidas. Tengo que decir que la agradecida, la honrada, soy yo por haber sido invitada entre tantos maestros y maestras, y quedo a vuestra disposición por si en el futuro puedo aportar un granito más de arena, y desde luego pues seguiré conectándome a vuestras charlas porque se aprende muchísimo. Bueno, Gracias. gracias. Chau a todos, hasta la semana que viene. Muchas gracias, feliz tarde, hasta la otra semana. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.